El top de hoy estará sabroso, por una simple y sencilla razón. Todos los personajes y los casos que verás a continuación son unas reverendas tonterías, por no decir una grosería. Ya saben, YouTube luego se pone de nena con nosotros. Algunas pasaron este año, otras ya tienen tiempo, pero no dejan de ser situaciones totalmente detestables de personajes que son impresentables. Algunos salieron de la nada, quienes han tratado de marear a la gente, a las masas. Y en varios casos simularon ser buenas personas, pero en el fondo todos han sido unas reverendas lacras. La verdad, este top no tiene desperdicio alguno de principio a fin, yendo desde hijas de millonarios desahuciados, dando consejos muy estúpidos para enseñar la diferencia entre comunismo y capitalismo, hasta un profeta africano que predecía el fin del mundo, obligando a sus fervientes seguidores a pagarle y a construirle un arca de Noé. Situación que terminó terriblemente mal. Por eso, te sugiero te pongas cómodo, porque los casos que verás a continuación son más surreales que tú ganándote la quiniela de fin de año, o heredando los terrenos de la abuela antes del 26 y teniendo detrás tuyo a toda tu familia sedienta y hambrienta de venganza. Es por eso que hoy te presento el Noé de Ghana. Ángel Aguilar regala juguetes, 5 casos de gente estafadora. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. El primer caso es, la verdad, muy cómico, y no solo surreal, sino que, si se detienen a analizar el mensaje de esta arpía, gente de simulación, muertos de hambre, una tipa que desea el poder y que ahora que no lo tiene busca alternativas para poder seguir vigente solo para engañar a la gente. Por ejemplo, Ninfa Salinas, este personaje repugnante parecido a los Teletubbies, esas copias baratas que su papá el usurero le copió a los ingleses en los 2000 y que recibió demandas de parte de la BBC de Londres por piratear a los verdaderos Teletubbies. Verdadero asco. Bueno, pues Ninfa Salinas es uno de los eructos de Salinas Pliego, el usurero quien bautizaba como ninfa a su hija, misma que metería la política de lleno para que tuviera ojos y cierto control en el poder legislativo. Lo más cagado es que esta señora nació en cuna de oro, pero ahora, como cualquiera, puede subir un video a redes sociales diciendo estupideces o tratando de llamar la atención, esta aún ricachona. Se ha dado la tarea de subir videos a redes sociales tratando de dar consejos, la mayoría absurdos o fuera de la realidad, salidos de una persona que jamás ha sufrido las carencias monetarias y económicas que un mexicano promedio puede experimentar. Ni mucho menos tuvo que matarse en la escuela para alcanzar una buena calificación. Tampoco sabe lo que es vivir al día con un salario mínimo, ni entiende la satisfacción de recibir una beca gubernamental y lo que se siente ganársela con el sudor de la frente de aquellos alumnos que hoy pueden gozar de este tipo de privilegios que antes no. Y no solo eran escasos, sino que en su mayoría eran negados a los jóvenes que deseaban superarse. Por eso, en la infamia total y en la basura de contenidos que deambulan por allí, en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y X, Ninfa Salinas es parte de ese gran porcentaje de porquería que circula gracias al algoritmo de todas esas plataformas. Ninfa se cree capacitada para dar consejos de vida, tipo aborto de Diego Dreyfus. En muchas ocasiones incita a la gente a pensar como ella. Por ejemplo, uno de muchos, esta tipa, desde la comodidad de su alcoba llena de libros que jamás leyó, se grabó diciendo lo siguiente: anoche vi una reflexión de que el socialismo no funciona y estaban hablando de un salón de clases. Uno de los niños estudia mucho y sacó un 10, y otra cantidad de niños no estudian, ponen el esfuerzo y reprueban. A la mañana siguiente tenemos a estos niños reclamándole al profesor diciendo que el examen está muy difícil, que ellos no pueden, que no se les hace justo. El profesor dice que para poder ser justo entonces va a promediar las calificaciones más altas, las calificaciones más bajas y así todos tienen la misma calificación. El promedio resultó muy bajo. Todos habían reprobado.
Vaya estupidez de reflexión. De hecho, nunca nos dice dónde la vio ni nada. Pareciera que esa letanía se la sacó de lo más profundo de sus tampones. Para empezar, nada tiene que ver el socialismo con ese tema de las calificaciones. Y si así fuese, los niños reprobados jamás le reclamarían al profesor incitándole a que les comparta la calificación de los aprobados y los pase. En ese caso, el profesor les haría otro examen y les dejaría alguna que otra tarea para ayudarles, y a los que pasaron los exentaría. Segunda, si el niño reclama una mala calificación, el profesor debe explicarle dónde falló y cómo podría resarcir sus yerros. En realidad, la reflexión por demás es estúpida, pues en ningún salón de clases el profesor se prestaría para que un examen que se hace de manera individual se tome para promediarlo y beneficiar a los demás. Pero bueno, no es novedoso que gentuza como Ninfa, que tiene un pepino en el cerebro, se ponga a dar consejos vagos sin sustancia, que tienen solamente jiribilla política. Pero lo más cínico de todo es que en uno de sus consejos, Ninfa habla de que las mujeres son base fundamental de la sociedad, que hay que respetarlas, que hay que darles cariño y amor, que las mujeres en todos los ámbitos deben ser reconocidas y bla 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 bla. Sin embargo, como dicen por allí, candil en la calle, oscuridad en su casa. El inepto del padre de esta señora, el evasor fiscal, se la pasa insultando a las mujeres, con ese alto grado de misoginia y violencia verbal que se le conoce. Aquí algunos ejemplos en varios de sus comentarios hacia mujeres en redes sociales. Como dicen por allí, la doctrina de estos sapos es la hipocresía. Pero pregunto, ¿alguien en su sano juicio le tomaría seriedad a lo que dice esta señora? Seguramente pocos conocen este caso totalmente nefasto del expresidente de México Felipe Calderón, alias el borracho Hinojosa. El pleito se dio por allá del 2012, en una ceremonia de entrega de apoyos llamados oportunidades. Esas migajas que ese gobierno le daba a la gente pobre, así como este sujeto en este pleito lo dejó muy claro. El show comienza cuando, después de dar su letanía con la boca chueca y apestosa vino, una señora de entre el público se sale y le cuestiona que por qué la gente de su comunidad todavía no recibe ese apoyo, que han estado esperando y que nada les ha llegado a pesar de que hay muchas carencias en su comunidad. A lo que este sujeto le contesta primero con una pregunta, que cuánto ganaba. Y ojo, porque en realidad en este pequeño diálogo se muestra de cara completa a este sapo, el cual no solo vivía en una realidad alterna, sino que para él, si no eras pobre, no podías recibir el apoyo, e incluso sin problemas podía ponerte sin saber y sin indagar el cuánto ganabas, y con base a eso juzgarte, si tenías el derecho o no de opinar o de quejarte. En realidad, el diálogo es tan vil y miserable que no solo lo pondremos a continuación, sino que es tan detestable recordar para quienes vivieron ese gobierno y volverían a entender lo infame que fue. De hecho, antes de ir con esa pequeña pieza histórica, hay que dar un poco más de contexto. Luego de ningunear a la maestra y suponer diciéndole que ella gana entre 8,000 y 10,000 pesos, que no tenía derecho a ese programa, a esa ayuda, y 2, tampoco podía opinar ni mucho menos molestarlo. En realidad, toda esa roña de este enano que, mareado por el poder, cada que salía se daba el lujo de ningunear a la gente. De entrada, le dijo lo siguiente: el programa Oportunidades es para la gente pobre y usted no está entre la gente más pobre de México. Seguido de las porras de sus paleros y de varios panistas gandallas que querían ver cómo este gusano trataba de humillar a la maestra, que cuando le respondió en dónde laboraba, le preguntó el calvo asqueroso: o sea, ¿ganas 8,000 pesos al mes? No. Pero ¿por qué alguien que gana 10,000 pesos al mes está en el programa de oportunidades? Yo con mucho gusto reviso tu caso, porque el programa de oportunidades debe ser para la gente pobre. Luego, la maestra sin micrófono y solo con su humildad en sus manos le sigue diciendo que ella no busca beneficiarse del programa, sino que en su comunidad no llegan los apoyos. Pero el inútil y gandalla de Calderón le dice lo siguiente: usted está libre de hacer toda la grilla que quiera, pero atrás de esa raya que yo estoy trabajando, por favor. Con un grado de prepotencia asquerosa, mostrando no solo el clasismo, sino que el tipo todavía redondeó su salario, la ninguneó,
le dijo que con esos 8,000 o 10,000 pesos que según ella ganaba, era un salario mensual de esa gente que no era pobre y que hasta le sobraba dinero para mantener a su familia. A ese grado llegaba este pobre diablo gandaya, porque en esos entonces el programa Oportunidades era para gente que ganaba 780 pesos mensuales por persona en la familia. Y la maestra no tenía derecho, según él, a tener el programa, cosa que no tenía, y solo iba a manifestarse pacíficamente de que su comunidad no había llegado el apoyo. Pero ese inepto no solo la quiso humillar, sino la sobajó, la atacó y al final, groseramente la dejó hablando sola. Lo que escuchará a continuación es parte del archivo histórico, donde un presidente, desde su privilegio y desde el poder, maltrataba a la gente que solo buscaba respuestas a sus carencias sociales. No recibió sus cobijas, no recibe cobijas y tiene necesidad. ¿Tú eres beneficiaria de oportunidades? Sí. ¿Y a qué te dedicas tú? Soy maestra. ¿Cuánto ganas como maestra? 4,000 pesos quincenales. No creo, porque eso es mucho. Quincenales, ¿sí? O sea, ganas como 8 o 9 mil pesos al mes. Al mes. Yo la verdad no sé por qué alguien ganando, no sé por qué alguien ganando 10,000 pesos al mes está en el programa de oportunidades. Sí, porque partimos de la buena fe de la gente. Partimos de la buena fe de la gente, le preguntamos cuánto gana, y si gana menos del ingreso, que son más o menos 4 o 5 salarios mínimos, entonces la incluimos. Usted, para ser incluida, seguramente no dijo el ingreso verdadero que tiene, ¿eh? Así que yo con mucho gusto reviso su caso, porque el programa de oportunidades debe ser para la gente pobre, y usted no está entre la gente más pobre de México. Gracias. Con gusto, pero no por eso que dijo la presidenta nos vamos a callar de pedir lo que queremos. Esa es su técnica, ¿no, presidente? Maestra, yo le suplico que me deje apoyar a la gente que sí lo necesita. Usted está libre de hacer toda la grilla que quiera, pero atrás de la raya que estoy trabajando, por favor. Y todavía hay quien dice que antes estábamos mejor, pero bueno, ¿tú qué le hubieras dicho al enano si hubieses estado allí? Contempla solamente una cosa: las personas que se manifestaban en ese entonces como la maestra, o que exigían justicia, o que le decían sus verdades al enano pelón Consuelas, generalmente terminaban en el bote, golpeados o en su defecto en una tumba. El tema que presentaremos a continuación es uno de esos casos que superan la ficción, digno para que los grandes productores de La Rosa de Guadalupe lo mexicanicen para vender, pues son de esos casos que se dan en lugares donde la ignorancia no solo expande cada día, sino que muestra cómo cualquier persona en una sociedad débil de pensamiento y sobre todo que no cuestiona nada puede caer fácilmente en las garras de los charlatanes, estafadores o en los falsos profetas, como en este caso. Evo Noah es un tipo que de la nada y en su locura por el fin del mundo empezó a armar hace 11 meses un arca de madera a las orillas de un río. La gente que andaba por esos rumbos le llamaba la atención la forma en la que este sujeto se apuraba a clavar a las tablas y al lograr en menos de un año alrededor de 8 arcas, debido a una simple y sencilla razón. Dios había bajado del cielo en forma de sonido y le había susurrado al oído que el 25 de diciembre de este 2025 se vendría un gran diluvio, como en los tiempos de Noé, y esto acabaría con toda la humanidad. Las arcas tenían la capacidad, o debían tener la capacidad, de transportar y refugiar cerca de 50,000 personas, las cuales, según la voz que le había hablado al oído, deberían de ser construidas en tiempo récord, antes del fin del mundo. Según las voces que perpetuaban los pensamientos del famoso Noé de Ghana, estas le decían que la lluvia empezaría el 25 de diciembre y no dejaría de parar por 3 años. Sin embargo, este pobre escuálido tipo a duras penas podía con su alma, que solo medio logró armar un arca. No obstante, ¿cuál fue su fortaleza de seguir firme en que en el mundo se acabaría? Que empezó a decirle a la gente de los alrededores que ya los animales por cuenta propia habían empezado a llegar a la embarcación, la cual ya estaba casi terminada, y además aseguraba lo siguiente, que Dios le había dicho: la inundación será tan grande que muchos pueblos del mundo desaparecerán.
Antes de eso, en los últimos meses del año, mucha gente que veía mucha seguridad en sus palabras le empezó a creer, al grado de que de diferentes partes del país africano la gente empezaba a llegar. Cientos de personas caminaban hacia donde estaba el profeta, quien los esperaba listos para asegurarse en la embarcación. Además de que el éxodo de mucha gente ocasionó un caos descomunal. Pero aún así este imbañable sujeto seguía firme en sus convicciones. De hecho, muchos cuestionaban todo esto, porque precisamente según la historia bíblica, Dios le había dicho a Noé que después del gran diluvio, nunca más el Ser Supremo intentaría acabar con la humanidad. Lo más cagado de todo es que el Noé ganés les pedía a la gente que vendieran sus pertenencias, su ganado, o que le dieran dinero para poder construir las arcas. Todo una estupidez que las masas se tragaron al grado de que muchos vendieron sus cosas, terrenos, casas, autos, animales con tal de apoyar a la causa, misma que terminaría terriblemente mal. Bueno, para no hacer largo el cuento de este loco Donkey Kong, quien logró reunir a miles de personas con sus pertenencias, todos en la playa esperando a subir a la embarcación. Todo a pesar de que ya muchas alertas meteorológicas habían dicho que no había reportes mundiales de lluvias, ni siquiera ahí en Ghana llovería. O sea, el profeta tenía la ciencia en su contra, pero el tipo, bien marihuanol, seguía insistiendo que Dios le hablaba. El punto es que el tiempo llegó, se presentó el 25 de diciembre y nada pasó. Y fue allí donde una turba enardecida empezó a querer linchar al profeta, el cual les decía que Dios le había dicho que el diluvio se había pospuesto, que siempre no, y que le daría una segunda oportunidad a la humanidad, y que gracias a sus oraciones y por implorarle al Creador, este les había perdonado la vida. Esto en realidad es absurdo, pero el colmo de todo es que antes de que se desatara el caos, este vato color carbón le dijo a sus seguidores que se mocharan con más dinero para seguir construyendo las barcas porque faltaban 7 y que Dios los perdonó por ahora porque no habían terminado de construir lo que faltaba. Acto seguido, la turba emperradísima fue a quemarle su barca porque los habían engañado y aparte les habían pedido más lana, mandándolo a la Gaber con todo y sus profecías baratas. Porque aquí va lo cómico de todo. El putrefacto profeta apestoso a cacahuate les hablaba a través de videos. El tipo no estaba allí, por eso la gente corrió al embarcadero y para desfogar su frustración, donde terminaron quemando la barca porque muchos se quedaron sin nada. Todo por creerle a este tipo fraudulento. Por ahora, el Noé ganés desapareció del lugar. Ya no lo encuentran, pues ya tiene varias denuncias en su contra por fraude masivo y además de robo de dinero. Porque muchos ignorantes le terminaron dando la lana en efectivo, misma que seguramente utilizó para huir de allí y así poder comer con manteca. Esta es la moraleja, que siempre nos dice que todo mundo puede ser profeta siempre y cuando ande necesitado de dinero. Al final, siempre habrá güeyes que terminen tragándose el engaño. Ángel Aguilar es uno de los personajes más nefastos del medio, aunque muchos digan lo contrario. De hecho, en los últimos meses el clan de esta señora ha tratado de dar una buena impresión pública, después de todo el hate que ha recibido por sus dichos y su mamonería, además de la forma en la que le robó el macho a Kazu. Sin embargo, este caso, en realidad, se debería de satanizar al puerco de Cristian Nodal, no tanto a Ángela, aunque bueno, ambos fueron los causantes de que Kazu se quedara sin padre para su hija. Aunque eso es tema para otra historia. El punto acá es que Pepe y su hija fueron a Zacatecas para verse buena ondita. Ya saben, dijeron, vamos a hacer labores altruistas para que la gente nos quiera y se lave nuestra mala reputación con la sociedad. Porque hay que decirlo, los Aguilar son ricos, pero a su vez son gandallas. Su fortuna está valuada en $30 millones, sumado a eso que tienen propiedades en Estados Unidos y México. Una de ellas el rancho El Soyate, allá en Zacatecas, donde según Cristian Nodal, presume que su ahora esposa es dueña de medio Zacatecas. Y solo para que vea lo mamones que son, el pocos huevos, vividor y enano de Nodal, en entrevista con el Mariana en Twitch, explicó que él no necesita generar lana, pues su esposa es la que mueve el billete. Textual, el Mariana le preguntó, ¿y tienes algún rancho o algo así, viejo?
No, deberías de comprar uno y llevarme. Yo quisiera tener un caballo. A lo que el enano le contestó: no, pero mi esposa es dueña de medio Zacatecas. Bueno, eso es un ejemplo de muchos. Sin embargo, la última de estos nefastos fue cuando pasaron por un pueblito de Zacatecas llamado Teyagua. Trepados en una camioneta, tanto Nodal como Ángela estaban haciendo su obra altruista de regalar juguetes a los más necesitados. Obvio, iban con sus guardaespaldas. Sin embargo, lo curioso del asunto fue cómo deambulaban regalando los juguetes. La camioneta no se detuvo, ni tampoco esperó a que llegaran los niños. Entre la grosería, la camioneta avanzaba a cierta velocidad, y mientras tanto, Ángela aventaba los juguetes para que los niños los cacharan. En el caso de Ángela, hasta señas de repulsión hacía. Está registrado todo en videos, desde cómo los niños chiquitos van corriendo atrás de sus papás, detrás de la camioneta, para que les avienten un juguete. Algo pésimo y lamentable. No tuvieron la dicha, ni siquiera la cordialidad, de detenerse y empezar a repartir de manera formal los juguetes. No, los Aguilar fueron a maiciar a la gente, que igual algunos querían una foto con ellos, a la cual en ciertas ocasiones accedieron, pero las formas de regalar los juguetes fueron cuestionables. Aún así, hay imágenes donde Nodal se detiene para tomarse algunas fotos con los fans, siendo un tanto hipócrita, ya que a su hija, la que tuvo con Kazu, simplemente ni la ha visitado, mucho menos en Navidad, pero eso sí, tiene el tiempo del mundo para regalar y aventar juguetes por las calles. De hecho, al ver esas imágenes, las redes sociales los volvieron a lapidar. Explicaban que eso solo era un pequeño acto de hipocresía para quedar bien con la gente, mostrando poca sensibilidad y empatía, dándose baños de pueblo solo para lavar sus polémicas y para que la gente se olvide de lo gandallas que son. Sin embargo, hay otros que los defienden a morir, diciendo que esa pareja es un pan de Dios y que estas labores son de gente de buen corazón. ¿Y tú, les crees a estos sujetos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Nada nuevo con el Paquitas Cacarraqui, alias el tripudo chorrillento titular del canal llamado Letrinical TV. Este sujeto es uno de los más deleznables de las redes sociales. Se dice publicista, pero solo es un pobre diablo que le encanta que le paguen dinero del erario. Y no por nada fue uno de los publicistas de Peña Nieto, de los más consentidos y uno de los más aclamados por los panistas, en especial por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la cual, y está documentado, no es invento mío, que este tipejo recibió 2.3 millones de pesos por concepto de publicidad en medios digitales. Tal como se ve en pantalla los contratos, y mientras usted ve a detalle el dinero que llegó a través del gobierno de Chihuahua a las arcas de este pelmazo, podemos ver también la cara más cínica del Nariz de Chicharrón, quien cada que puede se la pasa chillando al micrófono, haciéndose el pobrecito de que no tiene dinero, y hasta le pide donaciones a sus pobres e ingenuos seguidores para que estos le paguen sus desayunos y sus programas piteros sin audiencia. Con un canal lleno de bots y súper inflado, allí yace el eunuco, que cada que le recuerdan que Maru Campos le dio dinero para financiar su canalucho, siempre pide pruebas. Cuando se las ponen en la jeta, calla. Pero deje usted eso, estos muertos de hambre, abuelitos sexagenarios conducidos por el Nariz de Chicharrón, el Saco de Pus y la Mataviejitas, han sido y siempre serán un cáncer para la información, además de ser uno de los peores canales de esta plataforma. Se han enriquecido al amparo de la gente ignorante, pero sobre todo también se atreven a pedirles dinero a los mensos que les aplauden, porque lloran que ahora que no les dan contratos por debajo del agua como antes, mostrando así su pobre miseria. Personajes que siempre han vivido sin trabajar y sin hacer nada, pues estos huevones se dicen periodistas, pero solo son ratas que chillan porque ya no hay privilegios ni protección del gobierno. El caso de Alasraqui y todo su séquito de alacranes ponzoñosos es un ejemplo vivo de cómo esta fauna asquerosa intenta meterse de nuevo en la sociedad mexicana, porque desea, añora que por fin de nueva cuenta el poder regrese a sus manos. Sumado a eso, también quien llega a esta misma lista porque está igual de inepto es Salinas Pliego. El usurero sigue dando patadas de ahogado. Ahora el tipo da entrevistas con merolicos sin credibilidad,
anda diciendo que el gobierno está sobornando a la gente que recibe pensiones, becas y apoyos que por ley les pertenecen. Junto a un tal Sonsonegui, ambos cacarean que el gobierno regala dinero, que son huevones los que reciben esa lana y que ese dinero que perciben de manera mensual es lana de la gente que sí trabaja, que no es de ellos. Así, en ese concepto asqueroso, tanto el usurero y toda la parvada que le chupa el nepe es el discurso que traen. Por eso mismo, dése cuenta de qué clase de fauna es la que lo tratará de convencer muy pronto, cuando lleguen las elecciones en México. Lo bueno que en México la mayoría sí piensa y entiende que esta clase de personajes están literal hundidos en el basurero de la historia. Pero dime, ¿cuál de estos 5 casos es el peor de todos? ¿Qué hubieras hecho tú en todos los casos que presentamos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.